Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron todo lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, para iniciar esta cuarta semana del tiempo ordinario, recordemos que ayer, que era domingo, escuchábamos un evangelio similar, tomado del capítulo 1 de San Marcos, donde Jesús estaba en la sinagoga y ahí en la sinagoga pues se aparecía un endemoniado y el Señor pues decía: cállate y sal de él. Hoy pues nosotros en el capítulo 5 de San Marcos también vemos cómo Jesucristo llega a la región de los Gerasenos y se encuentra aquel hombre que estaba en los sepulcros, en el cementerio, y ahí pues se había vuelto ya prácticamente una persona a la que todos le tenían miedo, porque estaba endemoniado, y no solamente tenía un demonio, sino que tenía una legión de demonios, ¿verdad? Así cuando Jesucristo le hace la pregunta: ¿cómo te llamas? Dice: me llamo Legión porque somos muchos. No se sabe cuántos demonios habrá tenido ese hombre, pero el mismo hecho de cómo lo narra la palabra era algo impactante, ver cómo un hombre pues podía romper cadenas, destrozar argollas, atormentar, ¿verdad?, al pueblo a tal punto de que ya nadie se quería acercar al sepulcro, nadie podía tener ese culto de ir a visitar a sus difuntos por el mismo hecho de que ahí estaba ese endemoniado. Y al ver a Jesús, vemos cómo Jesucristo pues no hace una lucha inmensa con el demonio. No es que Jesucristo se pone así a hacer una gran batalla, no saca su espada espiritual, no se pone a hacer grandes ritos, sino que simple y sencillamente con la palabra, con algo sencillo. A veces nosotros, queridos hermanos, cuando pensamos sobre los tormentos que puede hacer el enemigo, pues es cierto, el enemigo puede hacer tormentos enormes, ¿verdad? Lo hemos leído, lo hemos visto en la Escritura. La experiencia también ha demostrado cómo hay posesiones demónicas donde hay gente pues que agarra una fuerza sobrenatural y cosas así. No me voy a poner a ahondar en este tema porque es un tema que a veces crea curiosidad más que crear la curiosidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vemos cómo nuestro Señor batalla, lucha
contra el demonio lo hace simple y sencillamente con la palabra. Es por eso que nosotros tenemos que creernos la palabra de que Jesucristo es vencedor. No tenemos que darle mucha atención a lo que el demonio pueda llegar a hacer en nuestra vida, sino más bien tenemos que darle mucha atención a lo que Jesucristo pueda llegar a hacer en nuestra vida. Y eso, queridos hermanos, es lo importante. Hoy lo importante no es ver cómo Jesucristo expulsa a los demonios, cómo los cerdos se tiran al acantilado y se ahogan, sino que lo importante es ver qué pasó con el endemoniado ahora en su sano juicio. Pues predicaba con la palabra. Veía, el Señor no vino a hacer grandes cosas, sino que vino a darnos una palabra, y esa palabra está sembrada en el corazón. Es por eso que hace un par de días, la semana pasada, nosotros escuchábamos con qué parábola podré comparar el reino de los cielos. Es esa semilla sembrada en el corazón, que uno no sabe cómo germina, pero que cuando germina produce hermosos frutos. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.